puesta del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión, Semana Distrital. La diputada Paulina Núñez está con nosotros para acompañarnos en diversos temas. Vamos a preguntarle a ellos de la contingencia, tanto local como nacional. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos nuevamente en Antofagasta Televisión. Muchas gracias, Carolina. Hay dichos en estos días recientes que pega a nivel nacional, más bien. Sequía legislativa, dijeron, están así en el gobierno, es parte de lo que hoy día también la ministra, incluso Cecilia Pérez, entiendo, fue consultada. Ella estuvo dando su cuenta pública participativa, como lo ha hecho también habitual el gobierno, y además en una región, pero con temas contingentes que están ahí en la palestra de la diputada. Primero era la letra chica, ahora la sequía legislativa. Siempre se nos va a criticar por algo que ellos no hicieron. No sacamos nada de discutir 100 leyes en el Congreso que después salgan con vacíos legales o que no sean de los temas que son prioridad para las personas. Nosotros hoy día hemos definido acuerdos nacionales que por supuesto van a derivar en proyectos de leyes, muchos de ellos, algunos también en decisión administrativa y otros que directamente son leyes que el presidente o ha ingresado indicaciones como nuestra ley de migración y extranjería o ha recogido lo mejor de distintos proyectos que estaban dando vuelta hace mucho tiempo, como por ejemplo en materia de infancia o en materia de mujer. Entonces, el llamado es el siguiente y lo vamos a ir comprobando de a poco, ya que desde la oposición se ha ido instalando o han querido ellos instalarla. Por ejemplo, Carolina, yo formo parte de la Comisión de Constitución y hemos recibido a los dirigentes de pesca en esa comisión, existiendo en la Cámara de Diputados una comisión de pesca. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de estar dedicado a las reformas constitucionales, que es lo que mayoritariamente ve esta comisión, estamos dedicados a petición de algunos diputados que no tienen otro interés que frenar la agenda legislativa del gobierno, recibiendo aquellos temas que no son de competencia de la Comisión de Constitución. La oposición dice que no es solo obstrucción, ellos han presentado agendas incluso paralelas, dicen, porque aquí hay una especie de vacío que el gobierno ha dejado en algunos temas, dice la oposición hoy día. Pero no nos perdamos de vista en que ellos tienen mayoría en ambas cámaras. Y que el presidente del Senado y la presidenta de la Cámara, ambos del Partido Socialista, no solamente tienen mayoría en las cámaras, sino que tienen la fuerza para que estas mociones puedan ser ley. Y además no tengo ninguna duda de que si ellos quieren avanzar con el gobierno en alguna materia que ellos crean no está siendo relevada por el gobierno, también tengo la seguridad de que así va a ser. Convengamos en algo, la agenda de mujer, ¿estaba en el programa del presidente Piñera? Sí, estaba, ahí está, y es cosa de revisar el mismo programa impreso hace ya bastante tiempo. Pero dada la oportunidad, los movimientos, las protestas de las mujeres que a nivel mundial y en nuestro país se han levantado con mucha fuerza, el presidente toma la decisión de anunciarla y fortalecerla prontamente. Y eso demuestra que estamos escuchando, que todos se sumaron a esta agenda. Recordemos que en La Moneda estuvo presente, por ejemplo, la diputada Vallejo, la diputada Cariola del Partido Comunista, diputadas del Frente Amplio, para poder sacar adelante esta ley, y en la propia Comisión de Constitución aprobamos un plan de iniciativa. Entonces, el que se quiera restar se va a quedar debajo de la mesa, y el que se quiera sumar incluso con iniciativas que pueden no estar en los tiempos que el presidente ha señalado, lo va a lograr hacer. Diputada, pero toda iniciativa que ha emprendido el gobierno es a lo mejor objeto de algunas críticas. A nivel local, ¿cierto? El senador también, Pedro Araya, ha criticado bastante los liderazgos a nivel regional, hablando de algunas propuestas, por ejemplo, la regularización migratoria, también ha sido muy crítico de este proceso. ¿No son válidos algunos de esos porque son procesos perfectibles quizás en el camino también? Sí, pero hay formas y formas, Carolina. Además que también llama la atención a actores que han estado ausentes de estos temas. Yo recuerdo perfecto y insisto, es cuestión de revisar o googlear a través de las redes sociales o de las páginas web o de la prensa en esa oportunidad, como el propio senador Alejandro Guillé. Yo no tendría por qué nombrarlo, pero lo hago porque creo que es justo dado el trabajo que realizamos en esa oportunidad, y la propia diputada Marcela Hernando, que los tres trabajamos en una propuesta para presentarla el año 2014, luego el año 2015, junto a la pura diputada, porque fue una comisión transversal de la Cámara de Diputados, y por último ya cada uno en campaña también levantó sus propuestas. En cambio el senador Araya en este tema estuvo ausente, pudiendo y con su cercanía con la presidenta Bachelet convencerla o a los ministros de que era necesario, que era urgente tener o proyectar, ¿verdad?, el propio proyecto ingresado al año 2003 o presentar uno propio, pero tuvimos que interpelar al ministro de Interior para esto. Entonces hay dos cosas: uno, que escuchar a alguien que critique que se tomó una decisión por lo perfectible que pueda resultar o las mejoras que va a requerir durante el proceso o posterior incluso a eso. Estamos recién discutiendo la ley en el Congreso, que estuvo ausente en este tema, al menos nos produce suspicacia, o al menos estamos viendo que el reloj avanza para las próximas elecciones. También ha sido crítico del centro tecnológico. Ellos dicen, la nueva mayoría lo dejó listo, instalado, los recursos estaban, y porque esa decisión no ha estado a lo mejor dentro de la agenda también. Mire, el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Vitrán, señaló a un medio local que existió en su minuto una voluntad política,
pero que efectivamente no había presupuestado un plan de financiamiento, la decisión del lugar incluso, o sea, la voluntad política de hacerlo en Antofagasta respondía a que los gremios, sobre todo, para ser muy justa, los gremios, los medios de comunicación, nosotros también, pero marcamos el punto de que si se extraía el litio de esta región, lo mínimo es que el centro quede en esta región, pero no hubo más que eso, y es más, el actual vicepresidente Corfo, Sebastián Sichel, tuvo que explicarle al senador Alejandro Guillay, que me desmienta si es que no es así, porque me encontré con ambos afuera de la Comisión de Minería, en una sesión donde el vicepresidente tuvo que asistir a propósito, ¿cierto?, de la asesoría de Ponce Lerú, SQM y todo lo que se produjo hace un par de días, y se encontró con el senador y le dijo, senador, yo conocí sus declaraciones en su región, eso no es así, nosotros nos encontramos con una simple voluntad sin haber tenido esto decidido y por lo tanto, como yo decía, desde el del dicho al hecho hay mucho trecho y una vez más, como una simple voluntad de lo que transmitió Vitrán, era como la voluntad de que Ponce Lerú no asesorara SQM, era la voluntad, pero no había nada. Entonces, yo celebro que en un par de días más, el vicepresidente Corfo esté en Antofagasta y estoy confiada que con muy buenas noticias para nuestra región. Pero el llamado, y sobre todo, Carolina, a los senadores. Si yo no puedo entender cómo se quedan criticando desde el frente cuando... Está bien, terminó el gobierno de ellos, de turno, terminó la administración de Bachelet, pero a ellos les queda la mitad de su periodo por el que fueron elegidos por 8 años como senadores para hacer algo por la región. Yo no he visto que no hayan hecho nada. Lo que estoy diciendo es que si cambió el gobierno y ellos siguen de senadores, lo que hoy día tienen que hacer no es criticar o emplazar o pelearse. Ellos tienen poder suficiente, más que nosotros, que los diputados, para reunirse con el ministro, para reunirse con el presidente y para reunirse con nosotros, diputados de gobierno, y entre todos, por ejemplo, pedir el centro. Pero que no se queden con que el centro estaba listo, si no estaba listo. Y nosotros, por supuesto, estamos trabajando Pero si este para que jueves esto se pudiera instale. haber un anuncio favorable respecto de eso, entonces, ¿algo de avanzado había o en estos días de gobierno se hablaba como un hito, casi 3 meses, ¿cierto?, de instalación? ¿Fue posible sacarlo si no había nada listo entonces, diputada? Sí. Lo que es clave para lo que yo espero, ¿cierto?, que sea el anuncio del vicepresidente Corfo en un par de días, fue la venida del presidente Sebastián Piñera a Antofagasta. Él entendió que no solamente era de toda lógica o es de toda lógica que el centro se quede en Antofagasta, sino que este sentimiento de todos, de que no nos sigan sacando nuestros recursos sin dejarnos un valor agregado en la región. Es iluso pensar que un centro que va a nacer a propósito de los recursos de la extracción del litio termine en Concepción o en Santiago. Eso no lo vamos a permitir. Y si la cercanía, la influencia que podamos tener el intendente, el diputado Castro, yo y todo nuestro equipo con el presidente, con nuestros ministros, para convencer al gobierno de que esto quede acá, lo vamos a hacer. Lo peor que puede pasar es que demos las cosas por hechas si efectivamente no están hechas. Y será el propio vicepresidente Corfo quien anunciará, espero, ¿cierto?, esta buena decisión, estas buenas noticias para la región, que pueden ser lo mínimo que nos merecemos. Pero a veces ese mínimo, Carolina, si es que uno no presiona, no llega. ¿Qué digo yo? Es que los senadores de la región, ambos además, no solamente presionen a través de críticas, se sumen a un trabajo. Yo espero, por ejemplo, respecto a migración, el senador Araya criticaba hace 2 semanas, yo creo que ya han pasado, un proceso al que desde hoy le queda un mes todavía, finaliza el 22 de julio. Y él continúa también criticando el liderazgo, por ejemplo, de Marco Antonio Díaz. Ha sido muy crítico en decir que aquí no hay una proyección real respecto del trabajo, sino que más bien actividades más populistas o estar en la foto. Incluso fue bien crítico también para referirse al liderazgo de Marco Antonio Díaz. Miren, cuando uno tiene una autoridad que no comunica, y ustedes como medio de comunicación, usted Carolina como periodista, sabe que lo que no se comunica no existe. Y y el comunicar es tan simple como transmitirle a la ciudadanía el trabajo que se está haciendo. Al final del día, eso es clave para poder concretar y para que nos escuchen, donde también se toman la mayoría de las decisiones, ¿cierto?, que es en Santiago. Y yo agradezco que haya venido el presidente, el ministro de Interior, la ministra vocera y un sinfín de ministros y subsecretarios en estos 3 meses de gobierno de nuestra región, porque eso también habla de un apoyo político. Pero critican porque tenemos autoridades eventualmente que están en el escritorio, sin ir a terreno, sin estar en los medios de comunicación y por lo tanto sin estar presente, pero también critican cuando tenemos autoridades que están presentes. El intendente, por ejemplo, cuando fue el incendio en La Vega, llegó a las 4 de la mañana, no llegó un rato, se quedó desde las 4 hasta las 8 de la mañana.
Y los mismos locatarios destacaban que la máxima autoridad regional, porque él podría haberle dicho a un par de seremis que fueran, y el gobierno regional igual hubiese estado presente. Pero es él el que va. O sea, eso yo lo valoro, no lo critico. O cuando haya que hacer rondas, algunas rondas se han hecho con medios de comunicación porque es importante que la ciudadanía, cierto, sepa que se está rondando, coordinado con los carabineros, el centro de nuestra ciudad, pero también hay otras rondas que se han hecho sin prensa. Y eso es lo que yo pido. O sea, si vamos a criticar, además el senador Araya comete un error, porque él se resguarda en los dichos del senador Chaguán, de nuestro sector, de mi partido, cuando él nombra en una reunión privada que la instalación en esta región no fue de la mejor o fue mala. Entonces, el senador Araya mezcla dos cosas. Una, que es la instalación, y yo prefiero que cuando hubo seremis que no cumplían con los requisitos, cambiarlos rápidamente, pero no meter los papeles dentro de un cajón y ir escondiendo el problema hasta que ya reventara. Versus con lo que él, me imagino, está tratando de criticar, que es a lo mejor un intendente que según él, ¿cierto?, parece que ha pasado más en la prensa sin tener proyectos de fondo. Borde costero, mayor empleo para la región. Obviamente proyectos que van a bajar o van a tener financiamiento desde recursos sectoriales, y recuerdo, por ejemplo, parque con laguna artificial para Calama, donde se requiere. Entonces, yo no sé si habla desde la ignorancia, porque no ha sido capaz de informarse, o realmente porque él cree que pegándole a la autoridad de turno va a aumentar su votación, que fue bien paupérrima en la última elección, y en eso yo creo que está cometiendo un error. Yo le invito a que se también sume. bien duro. Él dijo que incluso la llamaba a calmarse y a tranquilizarse en estos dichos que han estado enfrentados en la prensa. Carolina, si yo quisiera sacarle provecho desde esta demanda feminista a los dichos del senador Araya, saldría bien para atrás el senador. Lo primero que él responde ante mi respuesta frente a las críticas de él hacia el intendente, que por supuesto no las comparto, es: le digo a la diputada que se calme y se tranquilice. Cuando una mujer habla claro y fuerte, está nerviosa y tiene que calmarse y tranquilizarse, y parece que tiene que recibir el llamado del hombre. Yo no necesito recibir ningún llamado, ni menos de un senador que está ausente. Yo cuando hablo claro y hablo firme es porque me parecen injustas las críticas de una persona que además ha estado ausente en nuestra región, y en esta segunda etapa de su periodo senatorial se acordó que representaba a la región de Antofagasta. Él debe estar agradecido del senador Guillé, porque lo logró sacar senador, pero además estar agradecido de esta región que tanto le ha dado para su carrera política. Diputada, y si no son ciertas, ¿cierto? Oponiéndonos en ese sentido, que las críticas que él realiza a que no hay proyectos suficientes, por ejemplo, en temas muy sensibles, vivienda, el tema de la contaminación, no parecen estar todavía tan presentes en este proyecto regional del intendente o del gobierno regional. Sí hemos escuchado anuncios en otras materias, se está haciendo algo del desempleo, pero tampoco, si alguien le pregunta, no hay nada concreto todavía en esa línea. No, yo creo que a lo mejor ahí, para hacer una autocrítica, nos va a tener que ver más en la prensa y vamos a comunicar más, pero en forma concreta, los tres ejes o los proyectos que están bajo los tres ejes que ha definido el intendente con el gobierno regional. Por ejemplo, en materia de vivienda hay un plan especial para el norte del país, Arica, Iquique y Antofagasta, porque recordemos, Carolina, que el año 2010, cuando fue el terremoto en el sur, los recursos se fueron mayoritariamente a la reconstrucción, y desde ahí hasta hoy día se ha ido arrastrando. Entonces, este plan especial para la comuna de Antofagasta, o para la región de Antofagasta, mejor dicho, significa 2.000 soluciones habitacionales año, para poder terminar en nuestros 4 años, ¿cierto?, con al menos 8.000. Y eso está partiendo en Calama, donde ya tenemos proyectos, en Antofagasta, y donde vamos a continuar, y lo voy a decir, con una muy buena medida y política pública, como fue el traspaso de terrenos desde bienes nacionales al MIMBU, y esa política pública, como es buena, tiene que continuar, y eso se está haciendo, y ya se ha trabajado mucho, digamos, con los alcaldes, con el intendente y con los seremi. En materia, por ejemplo, de proyectos emblemáticos y calidad de vida, borde costero. ¿Cuánto tiempo, Carolina? Venimos escuchando que el borde costero tiene que recuperarse para que tengamos mayor espacio, para mejorar la calidad de vida de todo. Ya tenemos la fórmula, destinación desde el Ministerio de Defensa hacia nuestro gobierno regional. Y en materia de desempleo, no es solamente esperemos que las inversiones lleguen y la minería mejore, ¿cierto?, el precio del cobre mejore. Las reuniones y las gestiones son desde el ministro de Trabajo, desde el ministro de Minería, que además ya estuvieron presentes en la región, con las principales compañías mineras, y facilitar la tramitación de aquellos proyectos que están llegando a nuestra región, pidiéndoles precisamente la mayor contratación de mano de obra local. Entonces, si eso también, esas conversaciones, Carolina, también las pudieran hacer los senadores, bienvenido sea. Si a mí el senador Araya me dice: diputada, vamos juntos a hablar con el presidente escondida, bienvenido sea. No creo que alguien se reste de que en conjunto podamos tener temas locales, como por ejemplo, si hemos trabajado con la diputada Hernando en temas que han sido
locales y para la región. Diputada, finalmente temas de descentralización. Mucho se ha hablado también en las semanas que pasaron respecto de que están pendientes más autonomía, no solo, ¿cierto?, desde las competencias que vamos a ver, elecciones de gobernadores regionales, sino que lo que está pendiente, billetera fiscal, es Sí. decir, descentralización o rentas regionales, la discusión que en un minuto también se estaba dando. Finalmente vamos a ver destrabarse eso en el corto, mediano plazo, diputada. Sí, desde la Subdere el presidente le ha encargado a esta subsecretaría que la ley de financiamientos regionales parta. Y ya se sabe, o lo vamos a recalcar, ¿verdad?, que la región de Antofagasta va a ser una de las regiones piloto para esta ley de financiamiento regional. En ese O sea, punto... está la intención también ahí, pero tampoco hay... No, ya hay una definición de que Antofagasta va a ser región piloto. Ahora, ¿cuántas regiones piloto? Yo calculo que ya van unas 4, que además es el número aproximado, perdón, que se descentralizó Corfo y nuestra región no solamente fue piloto, sino que lo hizo muy bien en la administración anterior. Y eso habla de una continuidad que hay que tener en nuestra región en materia de descentralización. Entonces, la región de Antofagasta, región piloto para esta ley de financiamiento regional, sí. Por ejemplo, mayores tributos en la región. Pero en paralelo, ¿qué estamos haciendo? Y nombro a otro colega, al diputado Esteban Velázquez. Con él, por ejemplo, y con el diputado Castro, estamos trabajando en conjunto en una iniciativa que es tener mayores recursos frescos, que vaya en paralelo a la ley de financiamiento regional, que va a requerir discusión y va a requerir tiempo, pero en paralelo a eso, de poder tener, ¿cierto?, una respuesta también para que las inversiones queden directamente en nuestros municipios o en nuestro gobierno regional. Y ese es otro ejemplo de cómo se puede trabajar en conjunto cuando hay una cuestión que nos mueve y que nos beneficia a toda la región. Diputada, finalmente, solo y breve, se nos acaba el tiempo, lo que está ocurriendo con Gendarmería hoy día en estado de alerta y es muy probable que esa paralización sea inminente. No hay aquí, no han encontrado con el gobierno y con el ministro de Justicia en particular una salida en lo inmediato. Nuevamente vemos enfrentados, de hecho, ¿cierto?, a un organismo que está supeditado al Ejecutivo también. Sí, todos sabemos, Carolina, que el tema de Gendarmería viene desde hace mucho tiempo. Yo me atrevo a decir que al menos unos 4 gobiernos atrás, donde esta olla, lamentablemente de presión, ya está por estallar. Recordemos lo que pasó en Santiago, cuando hace un par de años se quema San Miguel, y bueno, lógicamente con lo que está pasando ahora con este gendarme que termina formalizado por la tortura y los golpes que recibieron imputados que estaban detenidos porque habían matado a palos a una mujer trabajadora, mamá de un chico de 14 años. Entonces, siento que lo que no puede ocurrir es que del drama de lo que hemos vivido y conocido durante esta semana, los gremios terminen movilizándose porque no hubo una respuesta de años a un gobierno que, lógicamente, lleva poco tiempo. Yo espero que en este drama que hemos conocido esta semana sirva para que avancemos rápidamente en una reforma en materia de gendarmería con mayores recursos, aunque puede que no estén destinados ahora por agenda, por planificados, pero para que avancemos en esa materia y no que termine en una gran movilización, porque todos sabemos que ahí se requiere de mayores recursos, de una modificación pronta y, por supuesto, de entender que hay que mejorar la calidad del trabajo de los gendarmes en cada una de nuestras cárceles, que al parecer son ellos los presos y no los delincuentes que están cumpliendo su condena. Diputada, gracias por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, con otra entrevista aquí en Antofagasta Televisión.